Vale, Vale, pues Nayara, Nieves, Maggi, bienvenidas. Vamos a hacer este webinar para explicar los contenidos del máster, el formato didáctico y demás. Y bueno, vamos a ir explicando. Si tenéis alguna duda, podéis decir o podéis esperar al final para resolver esas dudas. Bego, que es mi compi, codirectora, junto conmigo, y el nombre también de Verónica, de Walter y Beatriz, que son compañeros que dan diferentes seminarios, sobre todo en segundo. Pues también bienvenidas de su parte. Arrancamos. Agradecimientos. venga, que te gusta contarlo esto. Vale. Bueno, empezamos por explicar los dos pilares de nuestra filosofía formativa, que lo primero es salud natural, al final dentro de este modelo de abordaje integrativo de la salud, pero natural no quiere decir que tenga que ser algo etéreo, sino que tratamos de sostener todo en evidencia científica. Entonces, bueno, dentro de la formación cada explicación, cada diapo va con un paper de referencia, todos los tratamientos que planteamos, aunque están basados en la medicina natural, también están evidenciados científicamente, con dosis, con interacciones, con efectos secundarios y demás. Y luego el segundo pilar es la precisión terapéutica, que es el fundamento. Al final nosotros venimos de otras formaciones de PNI, luego ha sido profe en otras escuelas de PNI, y cuando nosotros propusimos esta escuela hace ya más de 10 años, pues el objetivo que teníamos era que quien se apuntase, todas las alumnas y alumnos, tuviese recursos aplicativos a nivel de consulta. Entonces eso quiere decir que todo lo que nosotros vamos dando a nivel teórico tiene una aplicación práctica orientado a las necesidades del paciente. Entonces es uno de los distintivos fundamentales de nuestra escuela, es que nuestra escuela, la formación está pensada para la aplicación en consulta, ¿vale? Hay otras formaciones que están muy bien, pero tienen mucho más contexto teórico, mecanismos de acción como muy complejos, que luego realmente a la hora de tener que trabajar con pacientes en clínica, pues no te aportan tanto. Nosotros preferimos quitar un poquito de explicaciones y de tiempo a las complejidades de los mecanismos de acción, dar los mecanismos de acción básicos para entender fisiología, fisiopatología y remedios. Entonces, que tengáis claro que si decidís apuntaros al máster, pues vais a recibir un montón de recursos que están pensados para la aplicación clínica. Entonces, estos son los dos pilares básicos de nuestra filosofía formativa. Que simplemente como apunte, que voy así un poquillo, que cuando hice Iker, que lo hice como muy relajado, y dice, no, no, si le quitamos peso a la parte de fisiología, que no penséis que no hay fisiología. O sea, que lo digo en el sentido que hay conceptos pues que al final hay que estudiar, que también hay que ser honestos con eso, y que a lo que se refiere es que no os vamos a dar, con perdón de la expresión, paja en cosas que no sirven a la hora de entender cosas para el paciente ni para a la hora de aplicar o una intervención, o un remedio, o un suplemento, o una práctica de un tipo o de otro, sino que esa fisiología va a estar aplicada a lo que es, pues lo que pone ahí, ponía, ¿no? Por ponerle para atrás, a la precisión terapéutica, que por eso es el tema de la parte de tener menos tiempo en, mira, a lo mejor hay cosas muy complejas que sí que te cuento porque lo tienes que entender, por qué este suplemento actúa ahí, pero en otras cosas, pues entender un mecanismo que no te lleva a ningún sitio, no te lo vamos a explicar. Que era un poco también en ese punto que nos lleve a confusión, la parte de que le quita hierro, como, nada, no explicamos fisiología. Y luego, No, no explicamos complejidades, o sea, sí, vamos sí. fisiología para entender cómo funcionan los sistemas, fisiopatología, es decir, cómo los sistemas, vamos a decir, se desequilibran o llegan a la patología, y remedios, sin entrar en complejidades que no son visibles en el paciente. Sí, 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 lo digo desde el cariño y Vale. desde Jolín, que encima que lo dice como para quitar hierro, pero que sí que hay mucha fisiología en ese punto. De hecho, parte que luego os contaremos, pues hay parte que está grabada para hacer vídeos sencillitos que no nos quite tiempo de la clase, y que en clase sea más para ver más cosas, pues que nos tengáis que preguntar a vosotros, más casos clínicos o cosas que sí que haya que explicar un poco más a modo interactivo. Entonces, bueno, no os voy a marear porque, pues, todo esto lo veremos en clase, pero sí que es importante que sepáis que parte del enfoque que hay de, bueno, PNI clínica, medicina integrativa, pues tiene ese punto de vista de eso, de medicina integrativa, de Homo sapiens sapiens, de medicina evolutiva, que también son diferentes nombres, y que la PNI no es más que
que eso, la integración de los diferentes órganos y sistemas desde un punto de vista también científico, pero aplicando algo que a mí me gusta mucho hacer hincapié, que es la medicina basada en evidencia, que ahora ya nadie busca medicina basada en evidencia, pero eso no es más que se aplica la ciencia al paciente. Si hay un estudio que dice una dosis de omega 3, pues hay que ver si el paciente toma omega 3 por la alimentación, si vamos a hacer otras intervenciones, si esto tiene lógica dentro de su cuadro y de toda la realidad que tiene el paciente. Entonces, bueno, que siempre vamos a ir con esa visión. Y bueno, la diapositiva que siempre pongo en el primer seminario, que me toca a mí dar el primero, pues es bueno, que siempre tendremos trabajo porque esta es la esperanza de vida sana de los adultos. Estas son estadísticas de Holanda. Yo que he estado viviendo en Holanda bastantes años, pues bueno, son de 2016. Sigo buscando cada año, pero no encuentro una gráfica tan chula del 2024 o 25. Entonces, pues bueno, en el 2016, que la gráfica se acaba, si veis aquí, en el 2010 y en las mujeres se acaba en el 2007, pues la esperanza de vida sana, que quiere decir sin ausencia de patología o sin medicación, ahí que son correctas, en los hombres es de 48 años y en la mujer en Holanda es de 42 años, que es muy extrapolable a cualquier sociedad, pues, por así decirlo, europea, ¿no? O occidental en ese sentido. Si nos vamos también a Latinoamérica, por ejemplo, o incluso en Estados Unidos, pues hay cifras a veces más alarmantes de que la esperanza de vida sana podría estar incluso bajando. Entonces, bueno, parte de toda nuestra intervención, aunque todo está basado en evidencia y hay también suplementos, pues mucho va a ser trabajar en el estilo de vida. Los países desarrollados, todo esto son estudios, nos encontramos en plena crisis de salud y la enfermedad, pues bueno, cada vez se asocia más a que no se trata de echarle la culpa al paciente, sino la responsabilidad y la capacidad de poder intervenir en su vuelta a la salud o en su curación o en su remisión o como queráis ver, pues son el resultado de malas elecciones en el estilo de vida. Y los estudios, bueno, este es un ejemplo, pero ahora os pongo un par más, es el resultado, o sea, que la enfermedad es el resultado de un bueno, estilo de vida erróneo, equivocado. Aquí en este justo pone mala nutrición, inactividad física. Veremos un montón de estudios sobre el estrés multifactorial, entendido como desde la falta de sueño a problemas laborales, problemas personales, interpersonales. Pero bueno, hay una parte que es, y hago entre comillas, fácil trabajar, que es, pues bueno, inactividad física y alimentación, dentro de que veremos pues un montón más de puntos a tener en cuenta, ¿no? Y por eso el primer año pues hace mucho hincapié en esos 3, 4 pilares, que es donde el paciente y nosotros podemos trabajar más, que es la alimentación, la gestión del estrés y la parte, pues ya no solo de la actividad física, que tenemos un seminario entero en segundo dedicado a ello, sino la parte del biorritmo, el dormir pues tus 7, 8 horitas y que a ser posible, ¿no? Pues haya contacto con naturaleza y un largo etcétera. Porque al final es eso, o sea, por no marearte o marearos con eso, como le veo la carita a Machi, le digo a ella, pero al resto de las que estáis aquí, las enfermedades, lo que se llaman ya enfermedades crónicas no transmisibles, que hay gente que no le gusta eh, pues que le digamos, ¿no? Que su enfermedad es el resultado del estilo de vida y siempre pues también veremos que hay que tener cariño con los pacientes, el ver cómo les comunicamos este tipo de situaciones, pues realmente lo que se ha visto es que es la principal causa de morbimortalidad a nivel mundial. Y es pues por eso tanto lo de medicina evolutiva, medicina integrativa, porque es esa discordancia entre el genoma y lo que tenemos en el ambiente, lo que es la manifestación ahora de ese genoma, que es la epigenética, pues el resultado de esas enfermedades, lo que se llaman crónicas no transmisibles, pues es básicamente todas aquellas que no has adquirido por la genética, que no es una trisomía 21 o que no te ha tocado una corea de Huntington o que no te ha tocado un labio leporino, ¿no? Pues todo ese tipo de situaciones, desde ahora incluso dicen que también diabetes tipo 1 pues se está presentando cada vez más pronto y es totalmente una enfermedad autoinmune, y bueno, pues diabetes tipo 2 es completamente adquirida y el largo etcétera de todo lo que se nos pueda ocurrir, pues desgraciada o afortunadamente a mí me gusta verlo como una oportunidad, ¿no? Pero claro, la mala lectura de eso es que son un resultado de las malas elecciones del estilo de vida, ¿no? Así que al final, pues la solución es tener un equilibrio, ¿no? Y es todo lo que iremos viendo en los distintos seminarios, ¿no? Que eso es
pues eso, psiconeuroinmunología clínica, lo queréis llamar medicina integrativa. Ah, que es Laura que me estoy escuchando a mí misma, la silencio. Hola Izaskun, hola Laura, por ahí. Entonces, al final, bueno, la solución, el tratamiento, pues es ver en dónde podemos influir que esté afectando a esa enfermedad crónica no transmisible en el paciente, que es lo que está provocando su sintomatología, y luego dónde se puede actuar, porque no siempre se puede actuar en todos los puntos. Y a partir de ahí, pues llegar bueno, a una coherencia evolutiva, que siempre queda bonito como concepto y a veces es pues quizá lo más difícil de identificar con el paciente o de a veces identificar, pero también de trabajar. Porque si nos hace caso con la alimentación, nos hace caso con el movimiento, nos hace caso con el hecho de, bueno, de llevar el biorritmo y un estilo de vida saludable, pero le cuesta identificar sus focos de estrés o le cuesta gestionar ciertas cosas, pues al final eso también será un trabajo o que tendremos que hacer nosotros o guiarle por el camino de busca ayuda en. Y lo que pone ahí, ¿no? Pues está demostrado que tener un motivo de vida, una razón de levantarnos por la mañana, que es el Ikigai, pues también nos da la felicidad o nos da la razón de vivir. Entonces, pues a veces hay que también que ayudar al paciente a ver qué le motiva a levantarse por las mañanas, ¿no? O sea, de una manera o de otra. Y todo eso es lo que veremos en los 2 añitos. Así que, nada, que eso también te gusta a ti, que te dejo que hables. Vale, pues el contenido lo tenéis aquí desarrollado, ¿vale? Serían 14 seminarios presenciales en formato online, ¿vale? Que aquí hay veces que se confunde. Es presencial, pero como estamos ahora. Esas clases van a quedar grabadas, se suben después a la página para que quien no ha podido asistir o quien quiere revisar después el contenido de las clases, que será importante porque hay mucho volumen de contenido, pues que tengáis toda la información para poder repetir tantas veces como queráis las clases. Ese sería lo principal, esos 14 seminarios presenciales en 2 años, ¿vale? Además de lo presencial, como ha dicho Bego antes, como hay una parte, nosotros teníamos un modelo que hemos cambiado hace un tiempo para meter la parte de coaching de salud, entonces lo que hicimos fue una parte de la fisiología, la parte más teórica, meterla en formato grabado. Entonces, antes de cada seminario hay que ver unos vídeos, son vídeos cortitos, donde explicamos la parte básica de la fisiología para después no tener que usar ese tiempo durante la clase y poder ya tener una parte avanzada, entrar con la parte de fisiopatología y centrarnos mucho, como decíamos antes, en explicar las soluciones terapéuticas, ¿vale? Remedios a través de suplementación o de estilo de vida, como decía antes Bego. Al final, son 280 horas presenciales y más de 400 horas de formación total, entre lo que estamos presencial, más los vídeos que hay que ver previamente, y luego hay unos pequeños exámenes tipo test, que son muy sencillitos, ¿vale? Que tenéis tantas oportunidades como necesitéis para ir haciéndolos. Entonces, no, que cuando hablamos del concepto examen siempre nos ponemos un poco tensos, ¿vale? Pero es sencillo, simplemente, pues bueno, ver que habéis escuchado las clases, que os habéis leído los apuntes y que hay un poquito de integración de los contenidos. De hecho, esos test son para vosotros. Ujú. O sea, luego hay un examen final, pero esos test son para vosotros, para que os autoevaluéis. O sea, que luego ya el examen final, pues es para vosotros y para nosotros. Pero los test de cada seminario lo podéis repetir también tantas veces como queráis para ver, uy, pues lo llevo mal, uy, pues mira qué bien, pues se ha aprobado. O sea, que lo llevo mejor de lo que pensaba. O sea que, dale, dale. Vale. Hemos comentado antes, pero ahora profundizamos un poquito más en el formato didáctico. Acordaros, objetivo clínico. Esto es súper importante. Es decir, que tengáis claro que en cada seminario les lleva recursos para el lunes ya poder empezar a trabajar con los pacientes con las cosas que hemos ido hablando. Entonces, hemos dicho antes que es fisiología práctica. El término práctico, vamos a ponerlo entre comillas. La fisiología está orientada a lo que vemos en los pacientes, ¿vale? Es decir, sistema digestivo, fisiología del sistema digestivo, cómo se agrega ácido clorhídrico, cómo se agregan las enzimas, etcétera, etcétera. Fisiopatología, es decir, cómo se puede alterar toda esa fisiología, que va a ser que la consecuencia de esa alteración termina siendo la sintomatología por disfunción o sintomatología por patología. ¿Cuáles son los mecanismos de acción
que llevan a esa alteración y a partir de cada mecanismo de acción, las intervenciones terapéuticas con las que vamos a trabajar con el paciente, ¿vale? Entonces, el formato didáctico está muy enfocado a entender la fisiología de un sistema, entender cómo se altera ese sistema y tener recursos terapéuticos lo más finos posibles, ¿vale? Lo más adaptados a cada uno de los mecanismos de acción para tener intervenciones lo más eficaces posibles con los pacientes. Entonces, como decía antes Bego, tratamos de separar la paja del grano, ¿vale? Y irnos al grano. O sea, básicamente todo lo que sean cosas muy complejas dentro de mecanismos de acción, o nombres o pues si no nos va a generar un beneficio a nivel de clínica, lo dejamos a un lado, son cosas interesantes, muchas veces también para el lucimiento del profesor o la profesora, entonces eso lo tratamos de dejar un poquito de lado e irnos a las cosas que son más efectivas y eficaces para el paciente, que es realmente para quien está pensada esta formación, ¿no? Que podamos ayudar a los pacientes más y mejor. Vale, Bego, Bueno, pues sí, empiezo y vamos haciendo, como solemos comentar, lo que son los módulos. Bueno, módulos es contaros pues, brevemente lo que son los 2 años de formación. Entonces, cada año son 7 módulos o 7 seminarios. El formato que os ha comentado Iker, que es online presencial, que no, bueno, lo repetimos varias veces para que quede claro. Es como estamos ahora. O sea, online presencial en el sentido de que hay una hora, normalmente es de 9 de la mañana a 7 de la tarde, por poner así un poco 7:30 si se nos alarga la cosa, con descansos para el cafetito a mediodía, la hora de comer, que solemos hacerla corta para que así por la tarde pues no se haga muy largo, sobre todo porque al final si no el domingo pues se nos queda reducido a la nada y el lunes es como ay, 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 que hay que volver a trabajar. Pero bueno, son las fechas de los 14 seminarios en total o los 14 módulos en total las que tenéis en la web. Bueno, luego las ponemos, pero solo solemos tener siempre solo las de primero porque, bueno, pues también los profesores no sabemos lo que va a ser de nuestra vida el siguiente año, ¿no? Entonces, pues no vaya a ser que te coincida la comunión de tu primo. Entonces, solemos poner las fechas de segundo, pues cuando va a finalizar primero, ¿no? Ahora las acabamos de poner ya para los que están ahora en primero acabando, pues para que ya tienen las fechas de segundo. Entonces, bueno, los 7 módulos, insisto, en el formato online presencial de primero es primero o el primer módulo que me toca a mí, bases de la alimentación se llama, pero bueno, es básicamente, como nunca su nombre indica de bases, pues entender por qué elegimos un tipo de alimentación u otra y entender los diferentes tipos de macronutrientes, de micronutrientes, cómo hacer una alimentación antiinflamatoria ideal para cada uno de estos pacientes, siempre personalizada, pero entendiendo el por qué vamos a introducir unos alimentos o dejar un poquito de lado otros y entender también cuáles son los antinutrientes. Un poco porque también es la parte más quizá fácil de empezar a entender lo que es bueno, pues el contexto epigenético adecuado para nuestro paciente, va a ser lo más fácil en donde podamos intervenir y por eso luego también hago ya el punto 2 pues va a venir Iker con la primera parte de digestivo, pues porque ya tenemos como la parte básica de alimentación y empezamos con el digestivo, que le toca. Vale, pues sistema digestivo uno sería desde la boca hasta el orificio de salida de nuestro sistema digestivo, ¿vale? Entonces, ahí hablamos de la fisiología, todo el proceso de digestión que empieza no en la boca, sino antes, ¿vale? Intervención del parasimpático, secreción de hormonas, enzimas, etcétera, etcétera. Y hablamos de toda la parte fisiológica y luego vamos patologías, desde la boca también hasta el intestino, ¿vale? Entonces hablamos en la boca de aftas, de gingivitis, periodontitis, bajamos a estómago, gastritis, dispepsia, úlcera, seguimos con el intestino, desequilibrios como síndrome del intestino irritable, SIBO, ¿vale? Y hablamos también un poquito de una introducción de patología inflamatoria intestinal que se completará en los siguientes seminarios cuando se hable de los desequilibrios inmunológicos y la autoinmunidad. Y con eso completamos el primer seminario del sistema digestivo. Luego tendremos un segundo seminario en el cual hablaremos de hígado y de páncreas, ¿vale? Hay las Mira, te lo pongo partes ahí, perdona, y así ya, que va a estar ejercicio. entre medias de otro y así ya te lo cuentas si quieres.
sigo con lo mío. Como estabas hablando de lo de hígado de páncreas, pues para que así lo Hígado cuentes. páncreas al final tienen funciones digestivas ambos y funciones que no son digestivas. El páncreas sabemos que hay un páncreas endocrino y otro exocrino. En el exocrino hablamos de la parte digestiva, que eso va en el seminario 2. Aquí en el seminario 5 hablamos de todas las funciones hepáticas que van más allá de la parte digestiva, detoxificación, producción de hormonas, etcétera, etcétera. Y en el páncreas hablamos sobre todo de la función endocrina. Y hablaremos de resistencia a la insulina, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, ¿vale? Mecanismos de acción y hablaremos también de las soluciones que podemos utilizar para mejorar toda la parte de sensibilidad a la insulina. Hablaremos de algunas intervenciones dietéticas también para mejorar la resistencia a la insulina. Y cuando hablamos de la parte de hígado, hablamos de toda la función de detoxificación, que es muy importante para nuestro organismo. También todo lo que tiene que ver con el colesterol, producción de bilis y demás. Entonces así completaríamos ya sistema digestivo puramente, seminario uno y luego los anejos que serían hígado y páncreas. Sí, también el dividirlo es porque pues es muchísima fisiología y muchos remedios y en un principio cuando hacíamos solo, bueno, lo que no era máster de PNI, sino que era solo una formación de 2 años de PNI, lo dábamos todo junto y era muy, muy denso, o sea, era mucho, por eso decidimos separarlo. Y poner entre medias también estos dos seminarios porque pues también, y así os cuento, uniendo ese punto, en el tercero, esto sería como el orden en el que lo vais a recibir. En el tercero, aunque ponga realmente lesiones, sistema musculoesquelético y la importancia del ejercicio físico, para mí, que lo doy yo, es un seminario básico para entender lo que es el proceso de resolución o el proceso de inflamación que va condenado a resolverse. Entonces, sí que vamos a hablar de todo el tejido conectivo, vamos a hablar de toda la parte de el músculo, tendón, ligamentos, artritis, artrosis, bueno, pues seguir con tejido conectivo, cartílago, hueso, osteoporosis. Y sí que vamos a hablar de todos los remedios específicos para ello, pero todo el trasfondo es entender que la inflamación está condenada a resolverse y entender dónde puede estar una cronificación de un paciente, pues a veces en una lesión de este sentido del sistema musculoesquelético, pero que se aplica a todo el cuerpo. Entonces, bueno, pues por eso también va entre medias de toda la parte de una parte digestiva y de otra, para entender todo el proceso de resolución. Aquí vemos también la importancia de resoliomics, de resolventes, de lo que es pues, el parasimpático, retomarlo, el omega 3. Entonces, bueno, pues también entender todo ese proceso. En el primer seminario no hay prácticamente suplementación, pero a partir del seminario 2 pues nos vamos a hartar a suplementar y ver intervenciones y remedios para todo tipo de patologías. Y unido con esto, y también pues uniendo con todo lo que cuenta Iker en su primer seminario digestivo, que lo que ha dicho, para la digestión es súper importante el parasimpático, entre otras cosas, que empieza antes de comer, pues hay que hablar de un seminario que sea, aunque luego tenemos varios al respecto y él también da otro, ejes de estrés, entender qué ocurre cada vez que nos estresamos y vamos a ver que estresarse no es tirarse los pelos solamente, sino que estresarse es pues cualquier estímulo que haga alterar, qué bonito queda, la homeostasis del organismo. Entonces, bueno, hay diferentes maneras de percibir estrés. Incluso hoy hablaba con una paciente que me decía, no, pero si yo no me siento en el sofá, digo, pues igual eso es estrés, porque si siempre estás haciendo, pues al final eso es estrés. Nunca paras, nunca dejas que tu parasimpático se active. Entonces, bueno, entender lo que son las reacciones de estrés y entender cómo funciona el, el sistema inmune. Para que luego os cuente Iker lo que faltaba del hígado y del páncreas y tengamos un seminario después para hablar de lo que es realmente ese seminario de biorritmo y ese seminario de terminar de entender el cortisol, el estrés en la vida temprana, porque bueno, por eso pone sistema inmune e integración psiconeuroendocrinológica, porque vamos a ver pues bueno, la influencia también del embarazo, que luego tenéis un seminario entero con Beatriz para hablar del embarazo, pero la influencia de lo que es el embarazo en el desarrollo pues a nivel cerebral o a nivel de la epigenética, pues de todo lo que es el peque y su tolerancia al estrés también en la vida adulta, el sistema inmune y lo que es luego pues todo el biorritmo, lo que es la melatonina, para qué sirve, porque comentaba yo antes que ya nos habíamos pasado a nivel de biorritmo a la hora de cenar, porque lo ideal es cenar dentro de las 12 horas de habernos levantado, pues muchos llegamos tarde ya, así que pues Yo eso. como no ceno, ¿Tú no cenas? ¿Nunca cenas? Dios, eso no me lo sabía. ayuno a la noche.
No voy a utilizar información que sé. Voy a callar. Y luego llega, pues, aquí el caballero otra vez. Vale, este séptimo lo daría yo, que es el sistema psicoemocional. Aquí vamos a ampliar la primera explicación que da Bego en el seminario 4 de las hojas de estrés a niveles bastante más profundos, ¿no? De especificidad y demás. Y ahí hablamos de, bueno, de las grandes patologías de nuestra sociedad y de nuestro tiempo, depresión y ansiedad, ¿vale? Entonces vamos a entender muy bien qué es la depresión, qué es la ansiedad, los cambios neurobiológicos que se dan en nuestro organismo, ejes de estrés y cerebro cuando hay esa sintomatología, entenderemos los mecanismos de acción que están detrás de las teorías, ¿vale? Que están detrás de la depresión y la ansiedad y trabajaremos con los suplementos que disponemos tanto para una cosa como para la otra, teniendo muy claro qué suplementos podemos utilizar cuando los pacientes están medicados con antidepresivos, que los antidepresivos sí que hay suplementos que interactúan bastante con los antidepresivos y menos con los ansiolíticos. Los ansiolíticos en general, las benzodiazepinas no tienen mucho problema en combinarse con otros fitoterapéuticos. Entonces, este seminario 7 para mí es el seminario en el cual entiendes la psiconeuroinmunología, porque la psiconeuroinmunología viene de aquí, de la P, ¿vale? La psiconeuroinmunología vamos, diseñan o la, entre comillas, la inventan dos psiquiatras y el primer objetivo era relacionar los procesos psicológicos, el estrés más psicológico, emocional, con la enfermedad. Entonces aquí sí que vemos muy bien cómo va afectando ese estrés más de ámbito psicológico, esa salida de la homeostasis a nivel psicosocioemocional con la carga alostática que va generando en los diferentes sistemas y cómo el estrés pues, termina relacionándose con la afectación tiroidea, afectación de los ejes gonadales, con el dolor, con los síntomas depresivos, con la ansiedad, etcétera, etcétera. Entonces es un seminario que, bueno, pues que describe a un montón de pacientes que vemos por la consulta, ¿no? Entendemos muy bien y de manera muy, muy profunda los procesos que están detrás de la parte psicosomática. Pues ya está, fin de primero. Bueno, nos falta contaros todo el tema del coaching de salud, que va con, bueno, en primero, bueno, las tardes del sábado siempre y algunas veces también las tardes del domingo están dedicadas a la parte de coaching, que luego os contamos un poquito más. Pero bueno, con esto, fin de primero y... Ay, no me quiere pasar, tengo que usar el ratón. Pasamos a segundo. Entonces, el primer módulo, pues bueno, es fisiología. Al final, segundo es muy integrativo dentro de que vamos viendo un montón de cosas nuevas, pero se asume, obviamente, que ya hemos aprendido todo lo de antes y ahora metemos eh, puntos que nos quedaban del sistema inmune para entender parte del sistema respiratorio, alergias, y nos metemos de lleno con los dos ejes que nos quedaban del sistema hipotálamo-hipófisis, con los ejes de estrés. Vemos hipotálamo-hipófisis adrenal y aquí vemos hipotálamo hipófisis tiroides e hipotálamo hipófisis ejes gonadales, o sea, gónadas masculinas y femeninas. Pues toda la patología de la mujer, que la verdad es que es mucho más amplia que la del hombre, ¿vale? Pues toda la patología del tiroides, toda la patología de la mujer, desde síndrome premenstrual a dismenorrea, síndrome de ovario poliquístico, quistes en los ovarios, que no es lo mismo, problemas a nivel de fertilidad. Y en el hombre igual, pues problemas a nivel de fertilidad, problemas a nivel de erección, problemas a nivel de eyaculación, problemas a nivel de libido. Entonces, todo eso, la fisiología y cómo tratarlo, es lo que vamos a ver en ese módulo. La verdad es que es un poquito el más denso, dentro de que creo que es muy chulo, de segundo, lo que es bueno, el contenido que tiene. Y luego viene Walter, que es, bueno, experto aparte de ser experto en ejercicio, actividad física, que bueno, también nos contará toda esa parte y tiene pues mucha experiencia en el tratamiento de la obesidad, pues os hablará desde, que le ha cambiado el título al seminario, que es muy chulo, composición corporal desde un enfoque cualitativo y su importancia en la salud y la enfermedad, y el papel del ejercicio físico, pues aprender realmente lo que es el ejercicio físico, la actividad física, su influencia en la insulina, en la leptina, lo que es el adipocito, porque, pues, aunque os iremos contando, os hemos contado ya en la formación, papel de esas hormonas, pues que él venga y os cuente toda la parte de ese tejido adiposo, la influencia en el hueso, la influencia en lo que es la leptina, el hipotálamo, en el estrés, en la inflamación. Y bueno, pues es un seminario muy chulo. A Walter
siempre mola escucharlo. Sabe Y demasiado. Walter sabe demasiado. ahora Nosotros no. sí, con el acentillo que tiene, como que no te lo imaginas que es alguien como tan inteligente y dices tú, pues macho, parece que estás de cachondeo, pero tienes mucho carrete. O sea Sí, sí. que, bueno, es guay. A mí me gusta hablar con él. Y el lorito sigue hablando, que soy yo. Así que luego toca, pues bueno, el título es ese, que es cuando el cerebro y el sistema inmune compiten, pero bueno, básicamente es todo el tema de neuro que se llama. Neuro entendiendo, neurología, entendiendo como todo lo que es el dolor, la experiencia de dolor, de nocicepción, dolor agudo, dolor mal llamado crónico, lo que es dolor neuropático, pues vamos a ver todo eso. eh, Obviamente, dónde se localiza el dolor, qué áreas están involucradas y sobre todo cómo se trata. ¿Vale? Diferentes estrategias para trabajar con el dolor y veremos, pues bueno, pinceladas, porque al final no se pretende o no pretendemos que esto sea un curso de aprender a tratar Parkinson y Alzheimer, pero sí que hay cosas de neurología que son muy chulas, que se puede conseguir resultados pues bastante chulos en ese área y hay evidencia científica bastante, bueno, pues prometedora en el sentido de entender elementos a nivel cerebral que lo único que yo veo a nivel terapéutico de hándicap es que te hagan caso, porque en muchos casos no es tomar un suplemento, sino hacer ciertas cosas. Ahí lo dejo. Pero bueno, es un seminario pues bastante integrativo y que da pie a mucha, bueno, también muy aplicable en la parte de terapia, porque bueno, ¿y qué se sabe más estas cifras? Pero el dolor es el motivo más frecuente de consulta, ¿no? En ese sentido. Así que bueno, creo que el 85% de las personas tendrá dolor alguna vez en su vida como motivo de consulta médico, ¿no? Entonces, pues al final es entender este proceso nos dará mucha diana terapéutica y mucha aplicabilidad en cuanto a ser terapéuticamente efectivos. Y el lorito se calla y te toca compi. Bueno, pues este es como mi seminario preferido. Es un seminario, estamos 20 horas en silencio, meditando. La meditación como herramienta terapéutica. Al final sabemos que nuestro contexto social, el estrés es uno de los grandes factores de riesgo, ¿no? Para perder esa capacidad de adaptación y que vengan los síntomas y vengan las patologías. Y la meditación hoy en día ya, yo que llevo practicando meditación 20 años, pues hoy en día ya tenemos suficiente y aplastante evidencia científica de que la práctica de la meditación es un remedio transversal. O sea, es uno de esos remedios que como el deporte, que entre comillas, ¿no? Es medicina gratuita. O sea, al final hacer deporte, moverte, es sencillo. Lo puedes hacer desde una manera muy sencillita, empezar a andar, utilizar gomas, lo que sea, ¿no? Y que es low cost. Y la meditación, una vez de que aprendes cuáles son las bases de la meditación y tienes al menos unos pequeños apoyos a través de audios y demás, pues ya practicarlo es gratuito. Entonces, en este seminario vamos a entender de manera muy profunda qué es la meditación, qué no es la meditación, cuáles son los diferentes tipos de meditación que encontramos hoy en día, cuáles son los mecanismos de acción de la meditación y vamos a hacer bastantes ejercicios que luego tendréis disponibles en formato de grabación, tanto para utilizar vosotros como para utilizar con los pacientes. Entonces, al final, de lo que se trata es de que sea un seminario que primero es para vosotros, para uno mismo, ¿vale? Porque es un seminario fundamentalmente de parar y como dice uno de mis profes de meditación, meditar es sentarte y sentirte, ¿vale? Entonces, esas dos S's, tener un poquito más de conciencia introspectiva de uno mismo. Es un seminario que da para mucho, no solo a nivel práctico, sino las cuestiones que surgen, ¿no? Y que se ponen en común a nivel de reflexión, de compartir toda esa parte de cómo es la vida y cómo nos va dejando huellas, ¿no? A través de las experiencias también emocionales. Y decía que en primer lugar es para uno y luego ver, ¿no? El horizonte que se nos abre con intervenciones pequeñitas, que al final desde 3 4 5 minutos hasta, bueno, ampliándolo todo lo que el paciente quiera, podemos utilizar un poquito de tiempo en la consulta, enseñar ejercicios de meditación, explicando qué es la meditación, explicar muy bien cuáles son los mecanismos de acción a nivel terapéutico, que esto es muy importante, ¿vale? Y poder ayudar a los pacientes también desde esta visión. Así que tenemos ahí un seminario
que para mí es muy chulo y muy vivencial, muy para uno, ¿no? Así que ahí tendríamos el seminario 4. Hablo yo del de Bea, ¿vale? Bea, que es compañera nuestra, también mami de dos peques y experta en esta parte de embarazo, lactancia y pediatría. Seminario para entender muy bien todo el proceso de embarazo, em, cómo va a repercutir el proceso de embarazo después en los desequilibrios que se pueden dar, cómo pueden influir después de cara a la edad adulta, cómo podemos ayudar a la mujer en el proceso de embarazo y luego pues la parte pediátrica, ¿no? Los primeros años de vida de los babies, qué, qué desequilibrios, qué patologías podemos encontrar, pues las cosas típicas, ¿no? Dermatitis atópica, asma, los procesos inmunológicos que están asociados a que el sistema inmunológico esté un poquito más bajo y que se pongan malos continuamente, etcétera, etcétera. Entonces, es un seminario para entender de manera muy profunda y tener muchos recursos para ayudar en esa fase de la vida, tanto a las mamás como a los peques. Dale, si quieres, termina. Porque es el Eh, Vero, o sea que. Ah, no, pensé que era, perdóname. No, no, es el mío. Estaba viendo que era el de Vero. Nada, pues el último de integración, por así, bueno, no el último de integración, el último de fisiología, dentro de que os queda luego otro de análisis clínicos. Entonces se dejan para el final, porque así ya tenéis bueno, el conocimiento de lo que es todo el cuerpo humano, diferentes órganos y sistemas, y entonces tenéis las analíticas. El sexto o el anterior es, pues bueno, la disfunción, patología, situación, por no poner una etiqueta negativa, por excelencia de la PNI, ¿no? La fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica. Entonces, pues bueno, hablar de todas las intervenciones terapéuticas y de la fisiología de un paciente con fibromialgia y con fatiga crónica, que no es lo mismo, que tienen pequeñas diferencias, y de lo que hay a nivel de evidencia que se puede hacer con estos pacientes, cómo tienen configurado el cerebro, que veremos que está configurado de manera diferente. Entonces, por eso, pues a veces, si tenéis pacientes con esas características, pues a veces parece como que cuesta mucho entrar en su cabeza, que entiendan a veces el proceso que están sufriendo, y veremos que es porque el cerebro está configurado de manera diferente. Y luego ahí también veremos las migrañas, bueno, que hay una parte de tratamiento y de aplicabilidad muy chula. Y luego toda la parte que es de integración, aparte de que la propia fibromialgia es integrativa, pero bueno, ver todo un repaso de lo que son preguntas que podemos hacer con el paciente, síntomas que hay de resistencia a la insulina, resistencia a la leptina, cortisol. Bueno, pues chulo, porque ahí en eso pues vemos un paciente de cada, vemos un montón de casos clínicos dentro de todos los que ya hemos visto en los diferentes seminarios, pero bueno, como que sí que por experiencia pasa que, que ya no quedan más seminarios con vosotros, y entonces, pues más pacientes, más casos, pues hacemos más casos. Y nada, lo que os decía, el último es el seminario de Verónica, pues igual que decía ahí que Rey Beatriz, Compi Mami, pues Verónica también Compi Mami, hizo también la formación. Bueno, de hecho Beatriz la hizo hasta 2 veces, con 2 escuelas diferentes. Pues bueno, Verónica ha trabajado en laboratorio de análisis clínicos, tiene muchísima experiencia tanto a nivel de lo que es la propia analítica como a nivel de profesional en consulta. Y bueno, pues os va a dar un súper, no repaso porque sea repaso, sino repaso de todas bueno, pues los asteriscos, ¿no? Que se dice, o el más allá del asterisco. El por qué no hay que mirar siempre ese asterisco, qué valores son buenos de glucosa, de TSH, aunque hablaremos de algunos durante la formación, pero para entender, pues, lo que son las analíticas de los pacientes. Así que, fin, ya con esto, los 2 años, especialistas en pene y clínica. Te toca, compi, que es hablar del coaching de salud. ¿Estás en silencio? Reactivo, sí, que tengo ya los peques por aquí danzando. La parte de coaching de salud, que al final para nosotros es un factor diferencial, la introdujimos también hace 3 o 4 años y la gente está muy contenta con esta parte. Al final, ¿qué es lo que estamos buscando? Además de el qué, ayudar en el cómo. Dentro de los 14 seminarios vamos a entender muy bien cómo funciona el cuerpo
y saber qué es lo que tenemos que hacer, pero muchas veces lo que se complica es ayudar a la persona a ir haciendo progresivamente los cambios que tiene que hacer para ir modificando su estilo de vida y llegar a un estado de salud, ¿no? Entonces, el coaching de salud lo que nos va a proporcionar es eso, es entender el camino, ponernos en el formato de ser acompañantes, entender los procesos de cambio, entender qué se necesita en cada proceso de cambio y poder ir junto con el cliente avanzando en ese proceso de cambio. Entonces, ¿para qué? Pues primero, para sumar recursos en el acompañamiento, más allá de la visión de especialista. La visión de especialista es, te digo lo que tienes que hacer, ¿vale? Pero tenemos que entender que muchas veces, aunque sepamos qué es lo que tiene que hacer el paciente y lo transmitamos muy bien, el paciente no lo hace. Bien porque tiene alguna dificultad, bien porque hay un bloqueo emocional, bien porque le estamos planteando un cambio excesivamente grande y tenemos que ir un poquito más lentos. Entonces, al final, el coaching de salud lo que nos va a permitir es entender los procesos de cambio y cómo ir adaptando las intervenciones al momento en el cual está la persona, ¿vale? Entonces, ahí trabajamos con el modelo de trastorno ético del cambio. Que esto a lo mejor las que sois enfermeras lo conocéis porque se utiliza mucho para pacientes que quieren dejar de fumar, ¿vale? Precontemplación, contemplación, etcétera, etcétera. Entonces trabajamos desde ahí entendiendo cómo será el proceso de cambio y lo vamos ampliando, ¿vale? Con recursos específicos para cada una de las fases y un poquito más allá. Algunas estrategias de regulación emocional, entender el proceso de, por ejemplo, entender la culpa dentro del proceso de cambio, pues cuando hay una recaída, ¿no? O cuando alguien, entre comillas, es que lo he hecho mal. Bueno, no lo has hecho mal, simplemente ha habido un momento en toda esta linealidad, ¿no? de tiempo que a lo mejor ha habido un desborde emocional, a lo mejor el contexto social te ha llevado a olvidarte, ¿vale? De que lo tienes que hacer de una manera, pero no pasa nada. Entonces necesitamos muchas veces gestionar la culpa, porque si no gestionamos eso, es muy probable que el paciente deje el tratamiento. Entonces muchas veces el tratamiento se abandona porque no hay un buen acompañamiento y nos explica a las personas, ¿vale? Que es normal recaer, ¿no? Entonces esa parte va a ser muy importante. Además del modelo de Prochaska y Clemente, del modelo trastorno del cambio, entenderemos qué es la motivación como un factor clave que nos da un impulso de energía para poder primero ponernos en movimiento y después ir superando pequeños obstáculos, bien de pereza o bien de falta de energía o bien de salir un poco de un contexto social que puede ser pro pro patología, ¿no? Y salir de ese contexto social, pues de los amigos, de la cuadrilla, de tal, que nos lleva a tener conductas que no son productivas para la solución. Entonces, entender qué es la motivación, entender cómo funciona, ¿vale? Y ayudarnos también de esos recursos motivacionales. Además, enseñar a poner objetivos realistas, ¿vale? Yo me acuerdo que cuando yo estudié PNI, cuando Bego también estudió PNI, que Bego estudió antes que yo y luego fue profe mía, se quería cambiar la vida del paciente en una consulta, ¿no? La consulta tiene que durar como 3 o 4 horas, le tienes que dar todo lo que tiene que hacer para los siguientes meses y tienes que cambiarle la vida en una consulta. Eso básicamente es irreal y es imposible. Entonces, sumamos mucho más con pequeños objetivos que sean alcanzables por la persona y vamos caminando pasito a paso que presionando, poniendo objetivos que sean excesivamente amplios y que desbordan a la persona. Entonces, esta parte de aprender a poner objetivos realistas va a ser muy importante. Aprender a enseñar a visualizar, ¿vale? Porque muchas veces no tenemos una meta diferente a la que previamente tenemos en nuestra mente, estamos dentro del bucle de la enfermedad y nuestra mente no tiene una meta diferente. Entonces, ahí también, basándonos en el coaching apreciativo, entenderemos las diferentes fases del coaching apreciativo para aprender a utilizar la visualización como una fuente de motivación. Aquí es donde quiero llegar. Vale, quiero abandonar esto, que eso es una motivación por aversión, ¿no? No quiero seguir con esta patología, pero cuéntame qué es lo que quieres conseguir, cómo te quieres sentir cuando consigas esto y vamos a ponerle una imagen que te succione y que te impulse a avanzar en esa dirección. Eh, Estrategias de regulación emocional las completaremos en 2 fases. Una fase en el seminario 7 que hablaremos de la vergüenza y de la culpa, que son muy importantes, ¿vale? Y luego en el seminario de meditación, que desde la perspectiva de la meditación y el mindfulness hablaremos de la gestión de emociones, importante también.
Bueno, y más cosas que iremos comentando durante todo este proceso de contenidos de coaching de salud, que yo creo que os van a resultar muy, muy interesantes, porque la fase de acompañamiento es clave, ¿vale? En el proceso de curación. Sí, bueno, cerrando eso, eso es lo que os decía cuando hemos dicho lo de primero, esto es todo lo que se da, sobre todo en primero, que no quiere decir que en segundo no se vuelva a retomar a la hora de ver casos clínicos y a la hora de hablar de los pacientes, pero toda esa parte de lo que ha dicho Iker está todo durante el primer año, por así decirlo. O sea, como la parte teórico-práctica de ese coaching de salud. Luego está, pues bueno, lo que ponemos en la web, que es comunidad Healthy en Slack, que es pues básicamente que desde el momento en que estamos matriculados en el máster, tenemos acceso a una plataforma de Slack, que si no conoces la plataforma, pues es como un grupo cerrado en el que pues solemos crear canales de comunicación y ahí se crean canales normalmente lo creamos por módulos o por seminarios. Y ahí pues surgen preguntas relacionadas, normalmente la pregunta de uno es la pregunta de otro, o alguien pone un artículo chulo que ha encontrado, o qué opinas de este que sale en redes sociales y comenta no sé qué. Entonces, bueno, toda esa parte es la plataforma de Slack, que desde el momento que nos apuntamos al máster, pues estamos en esa plataforma y normalmente pues la mantenemos activa un poco como todos los vídeos, pues que suele ser al menos un año después de acabar la formación, pues por si tenéis preguntas, cosas, ruegos, preguntas relacionadas con un paciente, pues que podáis seguir consultándonos pues sobre todo en relación a tengo un paciente con, que es lo que suele pasar, pues tiene esto y esto, le he hecho estas preguntas, tiene esta situación, ¿qué os parece esta intervención, esta otra? Y sobre eso lo comentamos, ¿no? en la plataforma. Y al final, pues da sentimiento de grupo, una de las necesidades del ser humano es el sentimiento de pertenencia. Y al final, pues esa plataforma también te hace sentirte más arropado a la hora también de estar realizando la formación. Y luego uniendo, digo, lo estoy viendo en el chat a la vez y me estaba dando como prisa porque es lo que viene, no esto, sino pues lo que es el título, ¿no? de especialista que preguntaban a Yara. Entonces, a la hora, el título que se obtiene cuando se realiza una formación de máster es el título de especialista en psiconeuroinmunología clínica. Entonces, es lo que, si miráis el chat, es lo que está poniendo David Nayara, ¿no? Ella pregunta que yo había dicho antes, ¿es especialista? ¿A qué te refieres? Pues bueno, el título que se obtiene es especialista en pene y clínica. Si haces un curso de menos horas de lo que supone la carga lectiva de un máster, pues normalmente te dan el título de experto. Pues soy experto en terapia miofascial o soy experto en, no sé, cuidados, ahora que ha dicho Maggi, pues cuidados del enfermo crítico, me lo invento, en la UCI cuando tiene un problema de ventilación. Pues haces un curso que son un número de horas que no llega a lo que son los créditos de un máster o al créditos es número de horas que es un máster y eso te da el título de experto en. Pues antes de tener la formación como máster teníamos el título porque eran 2 años con menos carga lectiva y eran expertos en psiconeuroinmunología y ahora lo que es el título de máster te da el título de especialista en psiconeuroinmunología. Esto une con la siguiente pregunta, que yo creo que es la de, ¿pero esto es oficial? ¿No es oficial? ¿Existe apoyo universitario? Pues bueno, aparte de que es lo que os contemos ahora y todas las preguntas que tengáis, nos decís, eh, la realidad, y hay un vídeo en la web que también se vuelve a explicar todo, lo tenéis ahí en la matrícula, o en la parte del máster, cuando están todas los módulos, pues también está lo que significa eh, el tener el máster en pene y clínica. Yo siempre digo lo mismo, ser especialista en pene y clínica no es una profesión que esté regulada oficialmente por una universidad en España, ni en Europa, ni en ninguna parte del mundo, salvo en Estados Unidos, como os ha comentado Iker, que empezó siendo una rama de la medicina. O sea que, bueno, pues eran médicos, normalmente psiquiatras, que hacían, uy, pues me voy a especializar en psiconeuroinmunología. Ni siquiera no es un médico PNI, sino que era un médico psiquiatra que se especializaba en esa parte de la influencia del sistema inmune o la P en el sistema inmune o el sistema inmune en la P. En España y en Europa, pues bueno, lo que se ha hecho con la pene clínica es una formación en el que, pues un poco lo que estamos haciendo, pues ver esa parte de medicina integrativa, de medicina basada en evidencia, pero no es un título a nivel de ninguna universidad oficial.
Si hay apoyo universitario, si hay alguna formación que tiene apoyo universitario, normalmente eso encarece el producto. Entonces, pues nosotros valoramos esa parte del apoyo universitario y al final el producto pues salía más caro. Así claramente, o bueno, las universidades, siendo honestos, piden el mismo beneficio que se va a llevar la empresa que da esa formación. Entonces, al final, pues el producto básicamente sale el doble, cosa que no, pues, no nos compensaba porque como al final no es una formación que vaya a ser oficial en el sentido de un título universitario, pues no tenía sentido encarecer el producto o que el alumno pagase ese precio. Entonces, lo que sí que hay es, pues bueno, una asociación que se llama Asociación Española de Peniclínica o Asociación Española de Psiconeuro Inmunología Clínica, pues que realmente no deja de ser pues, un sitio en el que intentamos aunar pues a todos los profesionales de pene y clínica y darles, en el caso de que no haya una cobertura legal de eso que se está ejerciendo, pues en la Asociación Española de Pene y Clínica hay un seguro o hay la opción de contratar un seguro profesional. Pues normalmente Maggie, que nos ha contado que es enfermera, pues no va a tener problemas a la hora de ejercer la psiconeuroinmunología clínica, porque bueno, pues son prácticas que normalmente los cubre un seguro de enfermería. Un médico, pues tampoco suele tener problemas al respecto. Pero si alguien que, por ejemplo, es ingeniero, quiere ejercer la psiconeuroinmunología, no tiene un colegio profesional de ingeniería que le avale el hecho de mandar una suplementación. Entonces, eso es lo que cubre el seguro de responsabilidad civil de lo que son las terapias alternativas, ¿no? O sea, pues por ejemplo, el que sea fisioterapeuta dice, vale, pues me cubre la terapia por medios físicos, pero me está cubriendo, que es un limbo legal, el uso de suplementación. Pues bueno, como muchas veces no se sabe, pues la gente se acoge a un seguro de responsabilidad civil de terapias alternativas. Y esa es la parte que cubre la Asociación Española de Pene y Clínica. Ninguna formación de pene y clínica, lo que os comentaba, en España ni en Europa, te da un título de soy, no sé cómo decirlo, psiconeuroinmunólogo. Porque esa profesión, aunque hay gente que le gusta llamarlo así, esa profesión no existe desde un punto de vista legal, por así decirlo. Tú puedes ponerlo, puede ser que eres especialista en peniclínica, que trabajas con peniclínica, pero pues bueno, a la hora de tener una cobertura de un seguro, se contrata un seguro normalmente de terapias alternativas, para que sepáis también todo ese proceso. Al final el resultado también es lo que ha puesto David, que tenéis un vídeo hablando al respecto y un poquito de texto de lo mismo que os he comentado, pues lo tenéis en la web. Al final el resultado es, pues, condensando a Nayara, especialista en periclínica, como os comentaba Iker, que para nosotros es lo más importante, terapeuta con herramientas variadas y eficaz y aplicables. O sea, porque al final se trata de que el paciente nos viene con un problema, pues que ese problema lo sepamos trabajar desde el punto de vista del coaching de salud y el acompañamiento y con, pues mira, yo sé que me han dicho en clase que esto y esto y esto en 2 meses funciona, en un mes funciona, en esta dosis es eficaz porque tiene este mecanismo de acción y esto es lo que yo veo en el paciente. Entonces, esa es nuestra ilusión como formadores y como terapeutas, pues que todos los que nos dedicamos a dar clase, pues también tenemos nuestra parte de consulta. Entonces, bueno, pues esa experiencia y esa aplicabilidad es la que os queremos transmitir. Más cosas. El lorito la ha dado por hablar. Preguntaba también Nayara las fechas, ¿vale? Las tenéis en la web, pero lo que os decía, que no sé si, que lo preguntaba en el chat, no sé si no estabas a lo mejor cuando lo he dicho. Las fechas en la web están las de primero, porque las de segundo las ponemos a mitad de perdón, al final de la formación, a mitad de año, iba a decir. Entonces, pues ahora han salido las fechas para los de primero, les hemos puesto las fechas de segundo, que las tienen ellos en su plataforma de Slack y en su correo. En la web, pues está ahí, si veis lo que es la matrícula del máster, pues pone más o menos que las fechas en segundo, pues suele ser que se empieza en septiembre, octubre, luego pues se va haciendo un poco o intentamos que sean un seminario al mes y siempre también intentamos respetar por lo menos las fiestas dentro de España. O sea, porque sí que tenemos a veces gente que viene de otros países, pero bueno, lo que es Semana Santa no ponemos, puentes no ponemos, Navidades tampoco, pues bueno, intentar también respetar ese cuadro. Y en verano tampoco. O sea que, pues este año empezamos 25-26 de octubre y si veis, pues un poco intentamos eso, que tampoco se pierda mucho el hilo, así que sean una vez al mes, más o menos. Si miráis así el intervalo, 5 semanas como mucho, pero estamos ahí
pues eso, dando el callo, que también pues pensamos que la formación hay que integrarla. Entonces, no se puede dar PNI acelerado en, pues bueno, si son 14 módulos o si el primero son 7 módulos 14 días, pues no se puede dar PNI acelerada en 2 semanas. No, no os lo recomiendo, ¿vale? No es, no sería el proceso. Y ya por penúltimo, porque luego os dejo preguntas, tenéis también en la web los precios, ¿vale? Bueno, hay 3 opciones de pago. Entonces, pues como se suele decir, cuanto más pagues de golpe, más barato te sale. Entonces, en la primera opción se puede pagar todo de golpe, ¿vale? En la segunda opción se paga 50% el primer año y 50% el segundo año. Está siempre ahí, ay, perdón, está siempre ahí el coste total, ¿vale? Para que lo veáis. Esto sería como lo que se paga en el momento, en verdecito está lo que se paga en el momento de la matrícula. Entonces, según el susto que se quiera uno dar a la hora de inscribirse, pues tienen las distintas modalidades. Es verdad que si uno dispone del dinero, pues siempre resulta más barato hacer el pago de golpe, ¿vale? El pago de en 2 años es un poquito más caro y lo otro, que es pues una matrícula más barata, pero al final son el resto de mensualidades de 199 euros, pues al final sale un poquito más caro, ¿vale? Entonces esas son las 3 opciones que hay. Como yo de marketing entiendo poco, yo me han dicho que al final del webinar diga que hay algún descuento extra, pues bueno, hasta el 30 de junio, ¿vale? Tenemos el descuento por pronto pago, que es todo sumatorio a lo anterior, o sea, en función cada uno de la eh, matrícula, no sé la palabra que haga, pues tiene esos 400 euros. Por esperar hasta el 25 de octubre, ¿no? Que he puesto ahí que era la primera, sí, 25-26 de octubre. Pues por esperar hasta el 25 de octubre, el típico código que se aplica en el carrito, pues Master 400. De todas formas, cualquier problema derivo en David, en el tema de que le escribís a info@healthyinstitute y os lo resolverá de mil amores. ¿Vale? Y luego incluso si hay más problemas le podéis llamar, os dirá que se os puede llamar y de todo, que para eso es súper eficiente y súper servicial. Y poco más. Al final hemos cambiado la web hace poquito y ha quedado muy chula. Pues bueno, ¿quiénes somos? Pues el objetivo es ser, saber, hacer peniclínica y bueno, pues ahí estamos Health Institute desde la evidencia científica y nuestra propia experiencia clínica. Toda la parte de redes sociales, pues bueno, Health Institute es donde más se publica. La MOA no publica grandes cosas y el compi tampoco publicamos eh, muchas Yo cosas. menos aún. Bueno, últimamente se está prodigando, que está dando clases por ahí y tal, y sí que lo pone, pero ha debido ser una subida de fiebre, así que le ha dado un poquillo y ya está. Pero es verdad que en Healthy sí que yo creo que ya independientemente de que os inscribáis o no al máster, creo que hay cositas de conocimiento y cosas científicas que están chulas a nivel de las cosas que publicamos. Y aquí estamos, bueno, para cualquier duda que tengáis ahora mismo. Si no es ahora mismo, pues os tocará lo que os decía, el info@healthyinstitute.es, ¿vale? Y ahí, pues bueno, os la contestará David y si David no tiene, pues en ese momento la respuesta, nos la preguntará a Iker o a mí. Y, y ya está. Os hemos contado todo nuestro corazoncito y nuestro proyecto realidad. Así que Bueno, un poquito de tiempo. Si tenéis preguntas, dudas, un momento para preguntar. Maggi Nieves, Nayara, Izaskun. ¿Alguna pregunta? Nayara ya ha estado preguntando en el chat. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Podéis hacerla vía chat. Podéis decirnos, os abrimos el micro y preguntáis. ¿Algo de fitoterapia o así se da? ¿O se hace alguna mención? Todo, todo, todo. Todo. Vale. Claro, bueno, a un gol le has hecho pum. los remedios son una parte de ortomolecular, que sería uso de vitaminas, minerales y ácidos grasos, y el resto fitoterapia. Te vas a hinchar a fitoterapia. Algo, por eso me he reído, no por ti, sino porque es, de Todo, hecho, todo. no sé si el 50% de los, o sea, cuando decimos remedios o suplementación, la suplementación es eso, o sea, nosotros no, o en la formación no, o sea, hablamos de fármacos, pero no
pues como toda la gente que viene a la formación no son médicos y no tienen la posibilidad de mandar fármacos, se habla de esto, hace esto, pero el tratamiento a nivel de pastillas, ¿vale? Es fitoterapia ortomolecular. O sea, pues desde salvia hasta posgüelia, poner bacopa, PEA, CBD, pues yo qué sé, por poner omega 3, vitamina E, vitamina C, bueno, que eso no es fitoterapia, pero es por diferenciar. Regaliz desglicirrizado para temas digestivos, por unir cosas de diferentes seminarios. Eso es todo. Ahí tienes cúrcuma por un tubo, porque yo soy muy fan de la cúrcuma, y entonces en todos los seminarios que estéis conmigo va a haber algo de la cúrcuma, así que, pero bueno, eso es todo lo de, al final las intervenciones, cuando hablamos de estilo de vida, es verdad que sí que vamos a hablar de la alimentación, del biorritmo y de, bueno, pues la gestión emocional en sus diferentes aspectos, y luego al final siempre caemos todos en bueno, o los pacientes, que es algo que hablan mucho los alumnos, al final todo el mundo me pide algo para, ¿no? Entonces, cuando te piden algo para, pues ahí está toda la batería de los remedios, y ahí es donde Iker se refería a la dosis, la aplicabilidad, las contraindicaciones, pues eso sí que mira, eso sí que no lo hemos comentado. De toda esa fitoterapia y de todo lo ortomolecular, de eso siempre tenemos dosis terapéutica apoyada por la evidencia, el tiempo normalmente que suele tardar en hacer efecto y las contraindicaciones, si las hay, con medicamentos, que ahí es algo que muchas veces pues la gente se olvida, ¿no? De que, por ejemplo, el hipericum está muy bien para la ansiedad o para la depresión, pero tiene, pues no sé si así a bote pronto, como 15 interacciones medicamentosas. O sea, que bueno, que es guay. Vale, pregunta Nieves. A nivel de patologías digestivas, ¿qué abarca? A ver, te digo, a riesgo de dejarme alguna por medio, ¿vale? El sistema digestivo es el seminario más denso en cuanto a patologías, porque hablamos de... Te voy a hablar desde la boca, ¿vale? En la boca hablamos de aftas, gingivitis, periodontitis, esofagitis, dispepsia funcional, dispepsia por gastritis, por úlcera, síndrome de intestino irritable, SIBO, estreñimiento, y algo de patología autoinmune, ¿vale? Es decir, Crohn y colitis, algo. O sea, un poquito por encima en ese seminario, algunos remedios que podemos utilizar. Eso a nivel digestivo, Nieves. Siguiente pregunta, ¿se aborda algo sobre paciente oncológico o cáncer en general? La respuesta es no. No, estamos pensando en hacer un seminario de actualización sobre la parte oncológica, pero en la formación no hablamos de cáncer. Y de hecho, hablar de cáncer en general es como... Es que justo lo estuvimos hablando además esta semana, ¿no? Ha sido. O sea, Sí, ya no sabía ni qué día, que sí que lo pedían los alumnos y sí que les quedaba claro que era una de las cosas pues que los pacientes demandaban, pero claro, ellos no se atrevían. Y siempre decimos que en la formación sí se habla mucho, que la parte de alimentación, por favor, que se lancen a la piscina con el paciente oncológico, porque siempre pueden garantizar el aporte de proteína, el aporte de grasa, o sea, todo el tema de garantizar esa parte nutricional para evitar una de las consecuencias, que es la caquexia, ¿no? Que es pues esa pérdida en general a nivel de, pues, desde sarcopenia, energía, etcétera, pero no suplementamos, que es un poco también lo que se pregunta, en cáncer. Y sí que valorábamos pues, el introducir un seminario, que es otra de las cosas que siempre hacemos, ¿no? Desde que tenemos el proyecto de Health Institute, cada año, 2 años, hacer como un seminario de, bueno, no es reciclaje, sino algo que se demande, ¿no? O sea, de hecho, así empezó el máster, porque el seminario de salud hormonal, el seminario de pediatría y el seminario de análisis clínicos no estaban dentro de la formación de PNI, fueron reciclajes o formaciones nuevas que se hacían. Y ahora nos habíamos planteado el tema de cáncer porque hay mucha evidencia con suplementos, pero también creemos que es necesario saber de todo lo demás antes de lanzarse a suplementar en cáncer, y que hay que tener muy claro qué fármaco y qué suplemento. O sea, que de hecho hay suplementos claramente que hay unos que potencian el efecto de, por ejemplo, un quimioterapéutico, pero es que hay otros que pueden potenciar su eliminación por el hígado. Entonces, pues te has quedado sin quimioterapéutico. Si ya era matar moscas a cañonazos, pues te has cargado la mosca, bueno, la mosca no, el cañonazo. O sea que, Mm. Vale, ¿más preguntas? ay, gracias, Nieves, por el
súper completo. Sí, o sea, es completo. Al final os lleváis muchísima información, mucho conocimiento y muchos recursos terapéuticos. Y Zaskun, que estás así como en silencio. Que le has dicho lo de 20 horas de meditación en silencio y ya ha empezado. Ha dicho Empieza ya, hoy, ¿no? ha ¿Alguna dicho ya pregunta, empiezo. Zaskun? Maggi, ¿alguna pregunta más? Nayara, tú ya has preguntado bastante por el chat. No sé si tienes alguna otra pregunta. ¿No? Hay una. Ay, Zaskun, Aquí estoy, que nos ha empezando a oído. meditar, sí. Eso Que es. aquí está empezando la meditación. Retiro de silencio, así para empezar. Bueno, y que ya os contará, es el experto en hacer ese tipo de retiros a nivel personal también. Así que le gusta. Llevan unos cuantos. No es que tengo la lavadora a tope, pero tengo más dudas por ahora. Gracias. Vale, Nayara. Pues la mía cuando suena es de las que, vamos, bien. O sea que como sea como la mía, ya tienes ahí el ruido puesto. Cuando centrifuga, centrifuga, centrifuga bien. Vale. Bueno, chicas, pues nada, encantados. Muchas gracias por estar aquí. Ojalá que os hayamos aclarado todo lo que necesitáis para tomar una decisión y cualquier otra cosa. Ahí tenéis info@healthinstitute.es y David os resuelve las dudas que él pueda y si necesita de nosotros, pues nos consulta y resolvemos nosotros las dudas. O sea que encantados. Pues Gracias a ti, gracias Nayara. por este ratito. O Ujú, sea, que vaya bien el final de la semana. ujú. ¿Vale? Muchas gracias. A vosotras. Encima allí. Chao, chao. Adiós. Chao. Gracias, Nieves. Gracias, Izaskun, Nayara, Maggi. Chao, David. Chao, chao.